Ya los acerca, como siempre, Santi González. Santi Magetón. Hoy vamos a estar pendientes del gran acontecimiento del día, el estreno de la selección española en el Mundial de Rusia. El primer adversario será Portugal, que es un equipo correoso para un partido que España afronta con el problema de haber perdido a su seleccionador 2 días antes del gran momento. Lopetegui se fue con el estilo de estos tiempos, entre lágrimas. Entre pucheros se iba también el penúltimo ministro de Cultura, pero no hay razón ni para el llanto del entrenador ni para los sarcasmos del presidente del Real Madrid. La mejor solución para no alterar a la selección en momentos tan comprometidos como estos habría sido esperar a comunicar el fichaje al final del Mundial. Si no se hizo así, fue porque un mal papel de la Roja en Rusia desluciría la operación fichaje. Solo queda esperar que el equipo dé lo mejor de sí mismo y que todo él siga el ejemplo de pundonor con que se ha expresado Sergio Ramos en su doble condición de capitán del Real Madrid y de la selección española. Bueno, pues esperemos que haya suerte a partir de las 8. ¿Y hay algo más? También merecería un comentario la sorprendente mudez sobrevenida del presidente del gobierno desde la moción de censura que lo llevó a Moncloa. No ha habido manera de que se pusiera a tiro, de cámara quiero decir, ni siquiera en las 2 ocasiones en que recibió a 2 gobernantes extranjeros, el presidente de Ucrania y el primer ministro de Irlanda, y Sánchez no compareció junto a sus invitados como es habitual en la rueda de prensa posterior. Este último compareció solo y únicamente para periodistas irlandeses. Los españoles no tuvieron acceso a su rueda de prensa. El presidente Sánchez ha pasado por una crisis de gobierno a la semana de constituirlo sin dar una explicación. Los periodistas acabaremos añorando los buenos viejos tiempos en los que criticábamos el plasma de don Mariano. Hola, Gloria Lomans. Hola, ¿qué tal, Herrera? Buenos días. ¿Qué tal, Antonio Jiménez? Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Nicolás Redondo. ¿Qué tal Aquí estamos, don Carlos, aquí estamos. O sea, tú te hubieras quedado de presidente sin dar la rueda de prensa con el primer irlandés. No, yo soy partidario de mantener las tradiciones útiles. Y siempre, esta es una tradición, estar con los mandatarios de otros países, y es útil porque los medios de comunicación me podrían hacer preguntas. Por lo tanto, las tradiciones útiles yo las mantendría. Y si no se mantiene una tradición, un uso habitual, pues se da una explicación suficiente y convincente. Eso es el funcionamiento plenamente democrático y ciudadano, ¿no? ¿Y para Gloria? Pues yo creo que las cosas han sucedido tan deprisa que es una dura digestión lo que está sucediendo probablemente para el propio Pedro Sánchez. Y bueno, pues en estas últimas 72 horas han sucedido cosas imprevistas para él, para todos, y bueno, probablemente que le incomodan explicar. Claro, Antonio, piensa bueno, es una exigencia política que debería haberse impuesto el propio Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que son sus ministros los que están hablando, están explicitando algunas acciones, algunos gestos, como bien has venido contando, que debería de alguna forma también aclarar el propio presidente, desde el tema del barco Aquarius pues a la dimisión de Massim Huerta, ¿no? Yo creo que son respuestas que estamos esperando que dé el, y ahora la imputación presidente. de Planas. O la imputación efectivamente de Planas, eso de Luis Plana, perdón, o sea que es algo que exige una comparecencia pública. Ayer tenía ayer o anteayer, ¿no? Tenía una ocasión perfecta, efectivamente, para haber comparecido, además dentro de lo que es la normalidad política que se le ha exigido, por cierto, por otro lado a Rajoy con buen criterio. Es decir, pues ahora abordamos este y otros asuntos, porque crean, hoy hay asuntos bastante de calado, quizá algo sordo, pero de calado. Buenos días, Santi Magetón. Buenos días, querido Herrera. Bueno, un día que tenía que llegar, es viernes, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? La selección hoy, su primera prueba frente a Portugal. Ha llegado el verano, ¿no? Por ahí arriba un poco menos. Afortunadamente hay que decir, porque los 36 grados que se anuncian para hoy en Sevilla no los querría yo para mí. Y sí, bautismo de sangre esta noche frente a Portugal, si me permites el exceso metafórico. Como decías antes, esperamos que el buen saber y entender de los jugadores nos permita hacer un papel decoroso, porque el contexto
Hay en este gobierno dos notas características. La primera es que no ha habido en nuestra historia de España un ejecutivo que asumiera el poder con tanta alegría en una parte de la opinión pública y la publicada. En consecuencia, no ha habido suflés que hayan tardado tan poco tiempo en desinflarse. No ha habido ningún gobernante que haya tenido que hacer crisis de gobierno a la semana de estrenarlo. Primero tenía una imputación encima en el momento de prometer el cargo. Acertaba el diario El País con su titular anticipatorio: está a punto de ser desimputado. Ya, es un hombre competente lo suyo, lo fue en tanto que consejero y en la experiencia europea y diplomática. La cuestión es que Sánchez es un especialista en ahorcarse con sus propias declaraciones. Recuerda el trago que tuvo que pasar frente a De Gea, a quien había difamado en público. Tenía razón el portero de la selección, las excusas tendrían que haber sido también públicas. Dejad toda esperanza a los imputados, dijo hace 2 años, al mismo tiempo en que Luis Planas sufría esa experiencia en un juzgado de Huelva. El criterio de dimisión contra imputación es un despropósito que ha impulsado con mucho empeño el propio Sánchez, con la colaboración necesaria de Ciudadanos. No hay razón alguna para la dimisión de nadie, perdón, en el momento de su investigación. De hecho, no debería haberla hasta la condena, aunque el momento de la apertura de juicio oral plantea ya la disyuntiva. El partido debería evaluar entonces cómo pinta la cosa, si va para culpabilidad y conviene la dimisión, o se llega hasta la sentencia y se afronta el riesgo de ver condenado a un cargo público. Pero lo del nuevo, extremar el celo hacia afuera y callar tanto con las cosas propias hacia adentro, no es de recibo. Bueno, ¿algún asunto más que nos hable de la bondad intrínseca de nuestro gobernante? Naturalmente, también hay asunto en la operación Aquarius, cuyos 269 inmigrantes viajan hacia Valencia en 3 barcos en que se ha repartido la sobrecarga humana que llevaba el buque original. La operación ha alimentado una muestra de exhibicionismo sentimental notable. El ministro del Interior ha anunciado que va a sopesar otras posibilidades, digamos, más humanitarias que las concertinas. No es buen momento porque todo servirá de efecto llamada añadido al efecto llamada que ya representaba de por sí la operación Aquarius. De momento, el entusiasmo inicial se ha atemperado. Ya no se va a conceder a todos los inmigrantes el estatus de refugiado. Y hombre, hay razones para la prudencia después de que la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, haya dicho que se va a investigar si algunas de las mujeres que viajan hacia aquí han sido víctimas de agresión sexual en el barco. El ministro del Interior, que es de lo mejor de este gobierno, en mi opinión, quizá por el estrés que le produce la tarea de humanizar las medidas de frontera, tiene a veces algún desliz como el que tuvo ayer al apuntar que quizá el traslado de los golpistas catalanes a cárceles de Cataluña estaría bien, aunque debería autorizarlo el juez del Tribunal Supremo. Llarena le recordó de juez a juez que la competencia exclusiva en materia de prisiones pertenece a su ministerio. Bueno, pues acércate a la sala de espera, pasar al primero de los pacientes para el desfibrilador. Pues mira, Rodríguez Checa anotó en su cuenta de Twitter: me enternecen los admiradores de Cuba, que aquí se hacen los abolicionistas de la prostitución. Juan Carlos Monedero ha dado, en fin, señales de criterio moral y de criterio político y de oportunidad con respecto a lo de la dimisión de Máximo Huerta. ¿Por qué tantos profesionales declararon mal?, se pregunta. Había confusión, pero pudieron hacerlo diferente. Bastaba con hacer una complementaria. Maxim, que en su día fue Jauría, pudo haberlo hecho de otra manera y no hubiera batido el récord de brevedad. José Guirao, o sea, la gran esperanza blanca que ha venido a sustituir a Máximo Huerta, y bueno, pues todo lo calificaba como un buen gestor cultural al frente del Reina Sofía, etcétera. Bueno, pues ha dicho: no tengo Twitter, así evito meter la pata. Pero ayer se hizo viral una mesa redonda de Capital Animal. Hay que buscarla en YouTube y seguir los 8 minutos de intervención del ahora ministro, con una declaración de principios muy animalista. Hay que considerar a los animales iguales en todo, en inteligencia, en sensibilidad, en derecho a la vida. Bueno, y luego dijo prever, así con 2 es, que hombre, para ser el ministro de Cultura, pues no sé yo. Mazzeruti
Han destituido al presidente del Corte Inglés porque no ha sabido traer la primavera. Pastrana comentó el alucinante artículo de Ángeles González Sinde en defensa de Maxim Huerta. Esto de defender a Maxim Huerta diciendo que en el mundo de la cultura todo el mundo defraudaba, ¿también lo van a decir en la gala de los Goya? Y en fin, por último, para irnos con buen sabor de boca, un clásico que hacía tiempo que se nos estaba escaqueando, el gran Eduardo Garzón, el hermano un poquito más limitado de Alberto. Dice, estoy seguro que si la gente lo entendiera, se sentirían muy identificados con el comunismo. Anda. Hasta ahí puedo leer. Es maravilloso. Es maravilloso, sí. Me voy alegrando de saludarte. Adiós, adiós. Hasta el lunes, adiós. Buen fin de semana. Antonio Jiménez, Nicolás Redondo, ustedes también, en esta espléndida mañana de verano, con, fíjate aquí desde Copesanlúcar, estirando un poquito el cuello por el lado. Qué envidia. Y no lo cuentes, venga, vamos al asunto. Pero espérate, va a aparecer. Estirando un poquito el cuello por el lado, levantándote un poco de la mesa, aguantando el micrófono con una mano, abriendo una ventanita pequeña que hay y sacando un poco la cabeza, ves el mar. Bueno, ¿Y así estás ahora? No, ya me he sentado, claro. ¿No? Y el coto que lo tocas ahí también. Sí, claro, exactamente. Claro. Total, y no has contado la copita esa que levantas cuando ves el atardecer, claro. Claro. Eso fue anoche, ¿no? Eso fue antes de ayer. Sí. Exactamente. Maravilla. Otra circunstancia. En fin... Los momentos felices y extraordinarios de una persona deben quedar para ella, para no dar envidia a los demás. Me parece razonable. Nos alegramos pero es bueno también compartir, hombre. Con aquí compartir esos buenos momentos. Claro. Allí la imaginación. Total. Que, bueno, ¿por dónde queréis empezar? A ver, Gloria, pon orden tú en esto. Porque... Ay, pues, bueno, yo creo que por el tema de la inmigración, ¿no? Y de, en fin, de la acogida con la que hoy o mañana vamos a tener que recibir el barco que viene y del que, bueno, se le ha borrado de la agenda al presidente del gobierno porque lo tenía como un asunto de primer orden, tenía previsto incluso acercarse a Valencia a recibir a los inmigrantes y bueno, pues tú mismo comenzabas diciendo pues que lo tenemos desde hace una semana desaparecido. O sea que hay un sobresalto notable en la agenda que bueno, le está digamos se está forzando él a sí mismo a una retirada. Algo que por cierto yo creo que no es una buena política de comunicación y que lo estamos evidenciando y se está poniendo ya de manifiesto muy claramente. Bien, pues bueno, vamos a ver cómo se procede con el recibimiento de estos inmigrantes, qué política de inmigración hacemos a partir de ahora. Yo creo que el efecto llamada es potente, solamente el lenguaje que se está utilizando y que es de una enorme solidaridad que todos compartimos, pero probablemente no sea un buen mensaje desde el punto de vista político, ni siquiera estamos alineados con lo que la Unión Europea espera como club de conjunto pues que España haga y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, pero yo creo que el cambio tan drástico de la política migratoria tendrá consecuencias que nos obligará luego, pues probablemente a redefinir, pero no fácil. Está muy bien esta política de bondad, de concertinas que no nos gustan a nadie, en fin, de acogida de brazos tendidos a todo el mundo, pero yo creo que el efecto llamada va a ser inminente y en primavera, en la peor estación del año, cuando Italia cierra o amenaza cerrar fronteras y la consecuencia aquí puede ser enorme. Si la pregunta es qué van a hacer con el próximo barco. Claro. Y ha avisado Susana Díaz. Oiga, ese es con el próximo barco, con las pateras, porque suelen llegar cambiará... con pateras tantos como van a llegar al puerto de Valencia. Claro, cambiará la modalidad.
No, a ver, Antonio. De hecho, además, Susana Díaz lo que está diciendo es, hombre, más allá del gesto humanitario, que es exigible, deseable y, por supuesto, plausible, gesto humanitario de acoger a unas personas que estaban en alta mar, que estaban poniendo en riesgo sus vidas, que habían sido rechazadas por dos países como Malta y como Italia, y me parece que ese gesto del gobierno de España pues es desde luego, evidentemente hay que ponderar, ¿no? Más allá de que luego se tenga otros análisis y consecuencias, pero a partir de ese momento, hombre, ahora vamos a recibirlos, se les va a acoger, se les va a encauzar una vez que lleguen esos barcos el próximo domingo aquí a Valencia. La realidad es que por el sur, decía Susana Díaz, creo, dice, hombre, entran, aquí son 629 los que llegan, ¿no? Pero es que semanalmente a lo mejor tenemos 200, 300, 400 que están llegando en cayucos, en embarcaciones precarias, que algunos se quedan en el mar, que mueren directamente. El otro día vimos unas imágenes extraordinarias de cómo la Guardia Civil rescataba a algunos de esos inmigrantes que se ven echar al mar en la costa africana, ¿no? Y de esos apenas se habla. Ahí está la labor callada, por ejemplo, de organizaciones como Cáritas, que son los que intentan encauzar la vida de estas personas, ayudarles en las primeras necesidades, pero qué poquito se habla, quizá porque no forman parte de ese gesto. La realidad de todo esto es que a partir de ahora, efectivamente, cómo quiere encauzar y cómo quiere abordar la política migratoria el gobierno, en un momento en el que está generando una crisis extraordinaria en gobiernos como por ejemplo el de Alemania. El propio partido de la señora Merkel, la CDU, está cuestionando su política a la canciller, ¿no? Le está diciendo que tiene que cerrar esas fronteras, que inmigrantes que sean rechazados en otros países no puede acogerlos a Alemania, en línea con el eje que ha formado con Austria y con Italia. O sea que estamos hablando de un tema que es muy complejo, muy delicado, muy difícil, y que tiene que abordarse en el conjunto de la Unión Europea, pero ya, que es exigible, con independencia de que efectivamente cuando se den circunstancias y situaciones tan especiales y específicas como esta de este barco, el Aquarius, de gente que estaba en peligro de sobrevivir, que era necesaria, porque era una situación perentoria la que estaban afrontando, de que alguien tenía que acogerlos, y me parece muy bien que lo hiciera España, era necesario. A partir de ello ahora tienes que, evidentemente, decir que nuestra política es esta, las mafias no pueden interpretar el gesto del gobierno de España como la barra libre, ¿no? Para decir, ahora voy a colocar los barcos en función de que sea siempre España la que pueda acogerlos en sus puertos, porque eso sería terrible, ¿no? Para la política de este país en general, de la Unión, ¿no? Sí, un poco en la misma línea, y por lo tanto casi telegráficamente. Yo, de verdad, como ciudadano español, me sentí orgulloso de cómo enfrentamos España el caso concreto del Aquarius, y me sentí mucho más orgulloso cuando, en contraste con la reacción italiana, por cierto, dirigida por los socios de los independentistas catalanes, que despreciaron un problema humanitario de una gran envergadura. Yo, sinceramente, en este caso, por la situación que les rodeaba, por las circunstancias, pues yo me sentí y me siento contento y satisfecho, y en esa línea apoyaría las declaraciones que ha hecho continuamente el ministro de Asuntos Exteriores, diciendo que esto era excepcional y que se trataba de un tema humanitario. Y que era un problema de España, no de España ni de Italia, sino de la Unión Europea. En segundo lugar, este tema, siempre se habla de políticas de acuerdo. Cuando un político, Carlos, no tiene nada que decir, dice, nos tenemos que poner de acuerdo. Por ejemplo, cuando es muy difícil hablar de temas concretos de educación, dice, esto es imprescindible el consenso. Luego nunca llegan al consenso. Pero como llevo mucho tiempo hablando de que son necesarias políticas de acuerdo entre los partidos, que gobierne quien gobierne, los cambios sean los menos posibles, creo sinceramente que en la política migratoria entra de lleno en ese saco. Con el problema que tenemos, no debería importar mucho quién gobernara para la definición de una política migratoria, porque la vamos a tener la hemos tenido, la tenemos y la vamos a tener durante mucho tiempo. En tercer lugar, tengamos en cuenta que además este es un asunto, como bien decía Antonio, de discusión trascendente en la Unión Europea, y se puede llevar por delante el gobierno de Merkel, que ya de por sí era débil, ¿eh? No, el CSU, los de Baviera, son los que se han estado ya reunidos, un partido en un lado y el otro en otro, porque no se ponían de acuerdo sobre el criterio de migración. Es decir, no banalicemos el asunto, porque el asunto es muy grave, y debería haber servido lo del Aquarius
para plantear, y espero que sirva y que lo haga Pedro Sánchez y este gobierno, sinceramente lo pienso, para provocar un debate serio en la Unión Europea sobre qué hacemos en relación con la inmigración. En cuarto lugar, lo que ha dicho Marlaska es un poco contradictorio. Que seas un buen juez no significa que llegues sabido a la política, porque ha dicho que seguro que hay políticas humanitarias distintas y ha dicho inmediatamente después, sin ninguna coma, sin ninguna parte, que va a pedir un informe para saber cuáles son. Y bueno, la verdad es que es un poco contradictorio. Y yo, sinceramente, para que seamos buenos y felices los ciudadanos, los gobiernos tienen que gobernar y tienen que ocuparse de la seguridad y de la libertad de los ciudadanos. Esto podría formar parte de lo que acabo de decir de los moralistas franceses o de Montaigne, pero es absolutamente cierto. Para que les elegimos para que hagan las cosas que nosotros no podemos ni queremos hacerlas, tienen que hacer ellos. Ellos nos tienen que dar seguridad y libertad de la forma más humanitaria posible. Pero no sería razonable que ellos, los dirigentes, fueran más felices que los ciudadanos siendo dirigentes. Es que tienen más problemas que enfrentar, para eso les elegimos. No es una lección de cinismo, sino de moralismo político. Están para gobernar y entonces solo nos pueden venir cuando tienen soluciones, no con debates más o menos bien intencionados. O ocurrentes, pero en los casos. Para gobernar, Nicolás, pero no con operaciones tampoco cosméticas. Claro, efectivamente. Porque aquí se planteaba incluso que el presidente del gobierno iría a recibirles, como una operación de propaganda formidable. Estamos hablando de una tragedia humanitaria. Estamos en una cuenta atrás de resistencia de unas personas que van en un barco navegando por el Mediterráneo en situaciones extremas. Cuando surgen los problemas que surgen en la política interior aquí, le dimite o le cesa a uno de sus ministros, el foco es que efectivamente lo vamos a oscurecer, 7 días donde no sabemos nada del presidente del gobierno y ya no acude a recibirles. Es decir, esto es una cosa que también hay que evidenciar. La política con temas tan serios no se puede jugar solamente con los focos. Y en este caso, convenía hacerse fotos de un tema que es un problema humanitario brutal, que tiene un calado de fondo que va a ser y ya está siendo el problema más grave de la Unión Europea, una vez que se cierra el tema económico que hemos tenido durante tantos años y que estamos ya a punto de concluir en este año. Esta es la imagen que nos están dando los primeros días del gobierno. Fotos que yo no creo. Sí, Nicolás, solamente fotos que cuando me desagradan porque no voy a tener la imagen deseada, me retiro y me echo para atrás. Y esto es una cosa terrible, pues estamos hablando de tragedias. Yo no creo que tenga mucha relación lo que ha pasado con el ministro de Cultura con la decisión de no asistir. Sí, yo creo que han ido dimensionando poco a poco la estrategia y han llegado a la estrategia contraria, pero que no tiene nada que ver por las circunstancias. Me parece que el primer día era todos vamos allí y hoy, razonablemente, han llegado a la conclusión de que no tiene que haber políticos en el recibimiento, que es lo razonable. No creo que tenga nada que ver con los conflictos de los entornos, sino simplemente que se han ido adaptando a lo que exigía la realidad. Viene un barco, le recibimos porque es un problema muy grave, pero no vamos a hacernos fotos. Bueno, y eso pero estarás conmigo de acuerdo en que había prevista una sobreactuación, y esa sí que estaba prevista. Ahora, en línea con lo que ha comentado Marlaska, el ministro de Interior, a propósito de las cuchillas, las concertinas en Ceuta y Melilla, las vallas, es evidente que donde se ejerce la mayor presión migratoria que puede sufrir Europa, porque es en la frontera sur, en ese sentido, con África, y España concretamente es en esos puntos, en Ceuta y Melilla. Yo creo recordar que siempre, cada vez que ha tomado posesión un presidente de gobierno en España, el primer viaje que ha hecho, además lo ha hecho de inmediato, a Marruecos. Sí. Es que es fundamental, es nuestro aliado. Y lo va a hacer Sánchez. Por eso yo espero que lo haga pronto. Ahí es donde tiene que abordar precisamente este asunto de la perspectiva española y también europea, porque si Marruecos no colabora, no podremos afrontar esta
esta situación, este problema. Tiene que seguir colaborando como lo está haciendo y probablemente ese sería el momento oportuno, efectivamente, como decía a lo mejor Grande Marlaska, de poder garantizar ese mismo nivel de seguridad con métodos menos cruentos que los que ahora mismo se exhiben con las famosas concertinas, ¿no? Porque eso que va a exigir, hombre, va a exigir mayor apoyo y presencia policial en Marruecos, pero también mayor apoyo y presencia policial en este lado, ¿no? En la frontera. Las concertinas al final las puso el gobierno de Zapatero, lo comentábamos antes, el infortunado y malogrado, ¿no? José Antonio Alonso, que falleció el pasado año, ¿no? Y eso, ¿por qué se ponen? Pues se ponen como un elemento disuasorio y persuasivo, evidentemente, ¿no? Y que nadie desea, que nadie pueda sufrir las consecuencias. Los flujos migratorios han ido variando. Pero vamos, que a partir de ahí, si tú pones eso, es para evitar que haya presencia humana, que haya presencia de policías. Ahora, si tú colocas policías a lo largo de toda esa frontera, pues se puedes evitar perfectamente que haya esos métodos cruentos que nadie desea, ¿no? Lo que pasa es que se hicieron importantes... Pero eso cuesta, claro, que tiene un coste mucho mayor. Se hicieron importantes acuerdos con Senegal y con otros gobiernos de la costa africana, Mali, por donde nos venían, efectivamente, por donde nos venían los cayucos y los flujos migratorios cambiaron y de hecho se desplazaron a Libia, como estamos viendo, a Libia. Pero bueno, eso no es garantía de nada. Es decir, que una vez que se están cerrando fronteras y está presionándose por el este de Europa, por el sur y el este de Europa, bueno, pues volverán aquí si nosotros damos facilidades. Eso es lo que yo digo, que es algo que no podemos encontrarnos y no puede sorprender. Pero bueno, el buenismo lo querríamos todos. Yo creo que los tres que estamos aquí, los cuatro con Herrera, estaría feliz con esto que estamos diciendo, seguro. Pero, en fin, yo creo que se impone el sentido común y sobre todo las consecuencias que luego puede traer. Porque además, en mitad de estas travesías se quedan muchísimas vidas humanas. Es decir, generamos expectativas que luego no pueden cumplirse. Y es una cosa enormemente seria, claro. Bueno, y de Luis Planas, que me decís, cuando tú pones los listones como los pones en lo que los pones, claro, se vuelven, la hemeroteca maldita vuelve siempre. Y entonces resulta que un buen ministro, por otra parte, que está imputado, yo no sé si por mucho tiempo, me da a mí la sensación de que no, en un caso que tampoco es trascendental, y puede verse en problemas, pues porque tú dijiste en su día que si estás imputado te tienes que ir de la política. Simplemente imputado, ¿eh? Sí. Es decir, imputado o investigado. No ni siquiera en juicio oral. Esto demuestra esa frase irónica de cuánto podría ganar Twitter o cuánto ganaría Twitter sin usuarios, cuánto ganarían las videotecas sin vídeos, ¿verdad? Y las hemerotecas sin periódicos. Bueno, el caso es que efectivamente este es un tema de listón moral, ético y político que se ha puesto tan alto, y se le puso tan alto desde la oposición por parte de Pedro Sánchez, de Ciudadanos, de Podemos, al gobierno de Rajoy y a su partido, que ahora tiene que saltarlo desde el gobierno el propio Sánchez, y claro, resulta insalvable a veces ese listón, ¿eh? La consecuencia de exigir dimisiones, como él escribió, sin esperar al juicio oral de los investigados, que esa es la clave. Si aquí se hubieran puesto, no se puede pedir que una persona investigada porque un juez haya aceptado una denuncia ya tenga que abandonar la política. Vamos a esperar al juicio oral y en ese momento tendremos la posibilidad de ejercer ese criterio ético, ¿no? y moral, decir, oiga, váyase porque usted tiene que someterse a un juicio. Luego puede resultar absuelto, pero de momento usted ya tiene que sentarse en el banquillo. Y claro, si tú pides eso y pides que se deje el cargo cuando nada más te imputan, pues hombre, en coherencia, pues a lo mejor tienes que hacer lo propio cuando te lo piden a ti, en el gobierno. El PP, ¿qué ha hecho? Pues ejercer la presión de la oposición y en coherencia actuar como en su día actuaron Ciudadanos y Podemos y el propio Partido Socialista con ellos, ¿no? Tal como actúa la oposición en España, gobernar, además de intentar hacer felices a los ciudadanos y buenos, es rectificar. Y en algunas ocasiones, inevitablemente, por desgracia, tienen que rectificar mucho. Buen ejemplo de rectificaciones sorprendentemente extraordinarias fue la del gobierno anterior. Y en este caso, tienes que atender las cuestiones, los casos, perdón, concretos. Es decir, en lo de Maxim Huerta, claro, pues el asunto era el que era. Yo, de este ministro, yo personalmente, tengo la mejor de las impresiones. Y parece que la cuestión va a quedar
en nada. Sí, porque por lo tanto lo que sería imputado por la Fiscalía, lo que sería bueno en ese ejercicio de responsabilidad gubernamental, es decir, bueno, en alguna ocasión me pasé excesivamente cuando fui tan... Lo que yo me pregunto, Nicolás, es con qué velocidad hizo el presidente del gobierno o con qué secretismo su gobierno para no tener información de todos estos casos, porque razonablemente debería de estar informado. Yo creo que ni siquiera, visto lo visto, le han comentado que tenían cada uno de ellos estos procesos. El propio Maxim Huerta debería de haberle informado que había tenido esa situación, y en este caso pues probablemente también. Y me temo que es que el presidente del gobierno se lo está encontrando probablemente porque ha hecho su agenda solo y a una velocidad pasmosa. En el caso de Maxim Huerta, las consecuencias. Parece que sí le dijo, vamos, le pidió, dice, oye, tú no tendrás nada del pasado, no tendrás ninguna tacha, no tendrás por ahí ninguna condena pendiente, ¿no? El otro le dijo que no, y dice, bueno, pues para adelante, ¿no? Y claro, cuando se hace con esa premura, esa precipitación, ese gobierno expreso... No, probablemente sin comentar con nadie, con una agenda muy secreta, y eso al final, pues, bueno, desde luego lo que viene a desmentir es que estuvo haciendo durante un año, el presidente del gobierno estuvo haciendo durante un año este gobierno, que realmente es un gobierno aparentemente muy competente, por lo menos en mayoritariamente. Pero claro, yo creo que estos episodios vienen a desmentirlo, que lo ha estudiado tanto. Herrera en COPE. Estar informado. 9:08, y ya está aquí Ángel Expósito, el Tron, en pleno viernes. Buenos días. ¿Qué tal, familia? Buenos días. ¿Cómo va eso? Bien, la verdad es que es raro, porque es muy raro esto, porque ponernos a hablar, y es lo que me apetece, sobre el tema del yihadismo, la política, los nombramientos del Consejo de Ministros, el día que juega España con Portugal es un tanto surrealista. O sea, si salimos ahora ahí a la esquina del Bait, o me voy a pasear por aquí, por Tres Cantos, y preguntamos a la gente de qué pensáis. Está todo el mundo pensando en Manolo Lama, en Juanma Castaño, en Paco González y en Pepe. No tenga la más mínima duda. Nosotros. O sea, no tenga la más mínima duda. Por cierto, déjame un paréntesis. Lo que están haciendo los colegas de Deportes COPE en Rusia durante toda la programación es radio pura. Es impresionante. Y como no tenemos a bola, tenemos que decirlo en alto. Impresionante lo que están haciendo nuestros colegas desde Rusia y en todas partes. Bueno, oye, inmigración, primer capítulo. Lo comentabais antes en parte, creo que ha sido Gloria. Los líos en España, el nuevo gobierno italiano, el Brexit, la Europa del Este y ahora Alemania, entre Merkel y sus socios, todo tiene un denominador común. Y no es ni el euro, no es la política monetaria, no es la OTAN, no, es la inmigración. O sea, con esto del barco, que es una gotita, lo de las concertinas no es nada más que una foto, un símbolo, que Dios me perdone, en el drama de la inmigración, la Unión Europea se juega su futuro muchísimo más que con la Unión Económica y Monetaria. Muchísimo más. Es más importante cómo se resuelva el problema de la inmigración a medio y largo plazo que el euro. Por lo tanto, me parece que estamos en un momento clave de nuestra propia historia. Atención, Oye, y acabas de mencionar los nombramientos en el Consejo de Ministros. No es para el Consejo de Ministros, pero igual lo llevan hoy también, el de Miguel Ángel Ballesteros. Quiero hacer también otro paréntesis. Todo indica, va a ser director de Seguridad Nacional en Moncloa, él hasta la semana que viene o hasta hoy mismo, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. No soy objetivo, mi foto de WhatsApp con él, somos él y yo, bajo un cartel que pone Welcome to Kabul. Eso lo tienen pocos, Bueno, pues ahí estoy yo con Ballesteros. Es un súper experto en yihadismo. Nadie me ha explicado el terrorismo en África con todas sus variables y en la sopa de letras de organizaciones terroristas como él. Cuando, fíjate, tú lo entrevistaste aquí, cuando la movida del comandante Franco, en Mali, él estaba en Mali. Él fue de los primeros que vio al comandante Franco de vuelta. Bueno, tiene un equipazo en el CSN espectacular. Cuando uno va a un briefing allí y te explican la movida del Líbano y la frontera con Israel y la llegada de sirios y el galimatías de Beirut, el equipo de tenientes coroneles y coroneles que tiene Miguel Ángel ahí es espectacular. Y por último, un libro. Si alguien quiere entender lo que es el problema del yihadismo para Al-Ándalus, o sea, nosotros para ellos, cómo se recluta a los jóvenes y cómo se financia la yihad, un libro, Yihadismo, firmado
por Miguel Ángel Ballesteros. Bueno, si no lo digo me matan. Es artillero. Es que estos llevan lo de la artillería. Yo hace poco compartí con él una conferencia apasionante. Yo hablaba sobre cultura de defensa, estas cosas que me gustan, y él fue espectacular, aprendí muchísimo. El uso de la artillería en la lucha contra el terrorismo. Bueno, fue maravillosa la conferencia. Miguel Ángel Ballesteros, este sí que es un pedazo de fichaje. Pues me alegro mucho de saludarte. Adiós. Adiós, hasta la próxima. Bueno, yo no sé si conocéis al presidente de esta casa, que es don Fernando Jiménez Barrio Canal. Alguna vez lo habréis visto, ¿no? Bueno, es que si no le conociéramos, claro. Nos tendrías que echar ahora mismo. Al ladito. Vamos, que te presento yo aquí el papel para que me digas. Correcto, está la puerta, lo mana. Don Fernando, ¿cómo está usted? Me alegro de saludarle. Estupendamente, se le ve fantástico a usted, ¿eh? Muchísimas gracias, yo soy un gran seguidor suyo. Yo siempre también. Desde que le conozco, y además empezábamos a hablar y esas cosas. Y bueno, y es que además a su cargo de presidente de esta casa, presidente y consejero delegado, une usted ser vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española. En alguna ocasión hemos hablado con usted de estas cosas. Ahora acaba de presentar la memoria anual de las actividades de la Iglesia en 2016. Estamos en plena campaña de la declaración de la renta. Es decir, que poner la X en la casilla de la Iglesia... todos tenemos una idea de qué significa. Pero ¿qué significa que cada uno ponga una X en la casilla de la Iglesia? Bueno, pues significa que la Iglesia pueda continuar realizando la inmensa labor que está realizando hasta ahora. Es decir, la última declaración de renta que hemos hecho fue la que corresponde al año 2016, por eso la Iglesia presenta esta memoria. Y lo que hacemos fundamentalmente cada vez que marcamos la casilla es destinar 7 euros de cada 1.000 que hemos pagado ya o nos toca pagar al sostenimiento de la Iglesia. Ese dinero lo recibe la Conferencia Episcopal y, de acuerdo con cómo está contado en esta memoria y está debidamente revisado por una auditora de prestigio internacional, ahí aparece cómo se recibe, dónde va, en qué se emplea y, sobre todo, qué supone para la sociedad este dinero. ¿El año 2016 cómo fue? ¿Peor, mejor, récord, no récord? Pues hay sus pros y sus contras. Como la economía empieza a ir un poquito menos mal, pues ha supuesto un incremento del dinero. Han salido, concretamente, los contribuyentes decidieron asignar 256 millones de euros a favor de la Iglesia Católica. El número de contribuyentes ha bajado ligeramente, es cierto, también ha bajado la otra casilla, la de fines sociales. Los nuevos sistemas de hacer la declaración de la renta a veces son un poco confusos y hace que haya muchas declaraciones que queden en blanco. En cualquier caso, lo importante es que 8,5 millones de contribuyentes, un año más, decidieron decir sí a la Iglesia Católica de esta manera. Bueno, pues ahora imagínense que este año llega ese dinero o más dinero. ¿Cómo se distribuye? ¿Dónde se envía? Pues este dinero, que aparece perfectamente detallado en la memoria, la mayoría del dinero se devuelve, se entrega a las diócesis españolas, a cada una de las iglesias locales que hay en España, las 69 diócesis territoriales que existen en España y las 23.000 parroquias. Ese dinero forma parte de los presupuestos de todas las entidades de la economía diocesana y supone aproximadamente 1 euro de cada 4 que tenemos. Hemos publicado los datos concretos, no se trata aquí de dar un mario de cifras. 1 euro de cada 4 viene de la asignación tributaria. Se reparte a las diócesis, y las diócesis, ¿qué hacen con ese dinero? Pues miren, la mitad de todo el dinero que gestionan las diócesis españolas, un poco más de la mitad, va para acciones pastorales, para acciones asistenciales y para tener la puesta en marcha pues de los 23.000 templos, del resto de edificios que permiten acometer la labor pastoral, celebrativa y asistencial que realiza la Iglesia Católica en nuestro país. Hay un 20% que va destinado a la remuneración de los sacerdotes, pero todo el detalle aparece en esta memoria que está publicada en la página web de la Conferencia Episcopal. Sí. Y luego me imagino que tienen otros ingresos afuera aparte.
Claro, la principal fuente de financiación de la economía diocesana son las aportaciones de la gente que colabora a través del cepillo parroquial, a través de las suscripciones. Son 336 millones de euros los que han recibido todas las parroquias de la economía diocesana, más otros ingresos de, bueno, pues el estipendio cuando uno se va a casar, o los ingresos propios del patrimonio, ¿no? Por eso decimos que 1 euro de cada 4 es el que viene de la asignación tributaria, pero el resto vienen de las fuentes propias de la Iglesia. Bueno, yo le he escuchado decir en estas últimas horas que por cada euro que recibe la declaración de la Iglesia, devuelve o invierte 1,38. ¿Eso cómo se explica? Pues eso se explica con un estudio que nos ha hecho otra de las auditoras. Nosotros no nos inventamos ningún dato. Existe una metodología que se llama el cash flow social, que significa en ver cuánto dinero ha recibido la Iglesia y cuánto, de acuerdo con los balances que están presentados, se están devolviendo a la sociedad en servicios concretos de esas entidades. Y de acuerdo con eso, pues KPMG nos dice que por cada euro que recibe la Iglesia por la asignación tributaria, esas instituciones están devolviendo 1,38. O como de otra forma de decirlo, ese dinero que están entregando los contribuyentes tiene una rentabilidad social del 38%. Yo creo que merece la pena, claro. No, quiero decir que eso lo tiene en cuenta incluso aquel que es enemigo de que los ciudadanos demos a través de los impuestos dinero a la Iglesia. Bueno, cuando nosotros negociamos en 2006 este sistema, precisamente con un gobierno socialista, lo que más nos insistieron es que justificáramos, porque había mucho que justificar, desde luego, el papel de la Iglesia en la sociedad. La contribución, este gesto de marcar la casilla, no va destinado exclusivamente a los católicos, va destinado a aquellos contribuyentes que se dan cuenta del papel que está realizando la Iglesia Católica en nuestro país, del número de personas que son asistidas, del valor social en la educación, en la cultura, en todos los campos que aparecen en la memoria. Y bueno, yo puedo perfectamente no comulgar con el credo católico, pero comprobar pues que en todos estos campos la Iglesia está prestando un servicio a la sociedad sin preguntarle a la gente si va a misa o no. Uh-huh. ¿Qué gana un cura? Pues mire, eso depende de cada diócesis, ¿no? Pero yo que normalmente pregunto, porque cada diócesis es autónoma, es independiente, depende directamente del Papa, al final el obispo, pero las retribuciones establecidas en las diócesis oscilan entre los 800, 850, en algunos sitios pues llegan a ser 1.000 euristas aproximadamente, que es un sueldo no muy alto, desde luego, pero que es un sueldo con el que pueden vivir de una manera modesta y razonable, que tampoco, que es lo que se pide, ¿no? Ajá. Bueno, el argumento definitivo para que cada uno, yo he puesto siempre la X en la Iglesia, desde que trabajo en la COPE, además lo hago apretando más el bolígrafo. Me parece muy bien. Por si no hubiera quedado claro. Hay que darle doble clic ahí al ratón. Exacto. También les parece bien que se ponga la cruz en la casilla de las organizaciones humanitarias, otras organizaciones que no son la Iglesia Católica. Mire, la asignación tributaria es la única oportunidad que tenemos los contribuyentes de decidir qué se va a hacer con nuestros impuestos. El resto lo decide el gobierno y así funciona el sistema. Pero yo tengo esa oportunidad. Yo particularmente creo que es muy valioso que parte de mis impuestos, 7 de cada 1.000, se destinen a favor de la Iglesia, y por qué no que otros 7 de cada 1.000, también distintos, se destinen para fines de interés social. Hoy en día la sociedad necesita ser ayudada especialmente en muchos campos, lo estamos viendo actualmente, y por eso, hombre, claro que invitamos a que se marquen las dos casillas. Bueno, pues don Fernando, ¿algún pero que ponerle a este programa? ¿Algo que no hagamos a su agrado? ¿Alguien que quiera usted que aparezca flotando en el río mañana? Es decir, algo. He oído un rumor de que precisamente los viernes se hace alguna alusión a mi persona, pero en fin, no voy a entrar en eso. Lo que sí. No a estas horas. No, un poquito más tarde. Pero bueno, en cualquier caso, sí animar a todos los que nos están escuchando
tienen la memoria a disposición, tienen ahí la presencia de la Iglesia ayudando a más de 4.700.000 personas en actividades asistenciales. Claro que merece la pena seguir apostando por la Iglesia Católica. Muchas gracias, don Fernando Jiménez Barrio Canal. Ha sido un placer tenerlo por aquí. Vuelvo cuando quiera, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, chicos, vamos a ver, hay más cosas de las que hablar esta mañana. No, al final, oye, no hemos hablado de fútbol. Eso. Esto, tenía razón el Tron. Oye, la gente seguro que está hablando... Es de lo único que se habla hoy de quién va a poner hierro en punta. Rodrigo, Costa, Aspas, yo qué sé. Tal vez Rubiales se pasó en su reacción, pero el comportamiento de Florentino y Lopetegui ha sido un comportamiento que se puede criticar con más tranquilidad que lo que solemos criticar a los gobiernos respectivos. Sinceramente lo pienso. Y, de todos modos, darle toda mi solidaridad fraternal al pobre Hierro, que es al que le toca enfrentarse a esta situación bien complicada, no por su responsabilidad. Lo que pasa es que, claro, si tú oyes a Rubiales un día decir que se entera 5 minutos antes de que han fichado a Lopetegui, se lo van a quitar de la selección, y al día siguiente el propio Lopetegui viene a sugerir y a decir que hombre, que se comportó de una forma muy leal con el propio presidente de la federación. En fin, esto es una forma de situarnos ante la convicción de uno u otro y querer a uno más que a otro. Y es verdad que más allá de las formas, que probablemente, bueno, pues no hayan sido las mejores, pero tampoco, en fin, tampoco habría que dramatizar. Lo importante era salvar el conjunto. ¿Cómo defendéis el Real Madrid? No, hombre, yo defiendo al Real Madrid. Yo soy muy madridista. Pero es verdad que lo más importante en estos casos lo más importante en estos casos creo que era salvar el futuro de la selección. Y salvarlo, yo creo que la mejor forma de salvarlo... Yo soy bastante del Real Madrid después del Atleti de Bilbao, pero la mejor forma de salvarlo es que los de mi partido no voy a criticar al Real Madrid. Pero Nicolás debería haber dejado al seleccionador en el convencimiento de que ese seleccionador es el que ha llevado a España a este mundial, que ha conseguido hacer ese grupo, que es el que va a tener que lidiar con los partidos a los que va a afrontar esto a partir de hoy con Portugal, y que tenía la anuencia y el apoyo. A los analistas no hay quien nos entienda. Vamos a dejarlo, ya hablaremos de esto después, pero de momento le vamos a dejar ahí para que siga y que se comprometa. A los analistas no hay quien nos entienda. Resulta que el gobierno no toma decisiones y le criticáis, viene Rubiales, toma una contundente y tal, y también le criticáis. Yo la pregunta que os hago a los tres es, ¿quién filtra esto de una manera tan inoportuna? ¿Qué interés hay y quién lo filtra? A ver, sospechas, haced quiniela. Pues mira, yo creo que el Madrid lo dice por dos cosas. Primero, porque entiende que no puede estar un mes sin que los suyos sepan que tiene entrenador. Segundo, porque en el caso de que Lopetegui hiciera un mal papel, la selección de Lopetegui hiciera un mal papel en el Mundial, anuncias tú después que es que tienes a Lopetegui fichado y te van a decir, después del petardo que ha pegado lo fichas tú. Claro. Con lo cual han dicho... Y hay otra razón más, Carlos, que es verdad que esa es objetiva, el hecho de que esto se filtre o salga a la luz justo en medio del campeonato, después de haber ganado o perdido frente a Portugal, imagínate, o haber hecho un mal papel frente a Irán. Hubiera sido también mucho más, digamos, más, hubiera sido, creo, más pero si quieres, negativo para los intereses de la propia selección, ¿no? En esas circunstancias. Yo, mira, como está además nuestro presidente aquí, yo te digo que en el pecado van a llevar la penitencia también, porque... yo estoy de acuerdo. Han sido los dos motivos que dice Carlos, y esos dos motivos te llevan a la conclusión de que legítimamente, que se hubiera conocido legítimamente, desde luego, con todo el derecho, tanto uno como el otro, el vasco y el madrileño, han puesto por encima sus intereses a los intereses de la selección. Bueno, eso... Con todo el derecho. Claro, es que estar unos cuantos días más literatura sin entrenador era una cosa que yo creo que el propio Florentino no lo podía resistir una vez que tenía cerrado el acuerdo. Una vez que tú haces público ese fichaje, esa contratación, 3 días antes de comenzar el campeonato, a mí me parece que lo que imponía el sentido común, y también desde el punto de vista del interés general, y en este caso de la selección y del equipo de fútbol, es mantener al mismo seleccionador, al mismo entrenador,
y después ya habría tiempo. Pero la pregunta es, ¿por qué lo filtras? De pasarle factura. ¿Por qué lo filtras? Si no es por lo que ha dicho Herrera. Y lo que sea, ¿no? Claro. Bueno, pues se filtra precisamente se filtra, o sea, no se filtra, no, se anuncia oficialmente porque se quería evitar una filtración justo en medio de... Mira, las filtraciones no se habrían producido si las quieres conservar. Hoy todos con España, Carlos, más. Es que efectivamente... Con la España de Ramos y de Piqué. Y además yo te digo que van a tener un resultado, creedme, van a tener un resultado formidable. No sé yo, sí, son muy profesionales, muy orgullosos, y ya lo verás. Es el último mundial. Y además no son de pucheritos. Ya verás, no. Yo, si queréis, hacemos aquí quinielas. Ya que todavía está por ahí don Fernando. Sí, pero no se quiere comprometer. No, sí, a ver, yo creo, señor Barrio Canal, usted que además es madridista, porque lo sabe buena parte del país, ¿qué le ha parecido todo esto? ¿Me ha escuchado ya? Luego, tomando una caña, se lo cuento. O sea, que entiendo que no está de acuerdo. Entienda lo que usted quiera. El silencio. No me metan aprietos. Que diga lo que diga será usado en mi contra. Yo lo que espero es que España haga un magnífico resultado. Yo creo que todos los españoles hoy a las 8 de la tarde vamos a estar con la camiseta de la selección apoyando y deseamos lo mejor. Bueno, pues ahora una cosa que le hará a usted que le dará mucho gusto. Tengo mucha publicidad. O sea, muy bien. Ponedme un poquito. Qué buen momento para escuchar la copla del día de Luis del Val. Si tú cambias de caballo a mitad de la carrera, te puede pasar lo mismo que a ese que asó la manteca y se quedó muy extrañado que todo líquido fuera y pensaba en el milagro, el muy tonto de la pera. Por un ataque de cuernos, sin pensar las consecuencias, cambian al entrenador y se quedan boquiabiertas las bocas de jugadores porque el asombro les cerca y no se puede creer que algo así les sucediera. Empieza bien el Mundial, muy bien para Portugal, que el desconcierto aprovecha a ver si a los españoles les dura aún la sorpresa. Si la indiscreción fue mala, la empeoró la soberbia. La destitución exprés sin pensar en las secuelas que esto podría tener en trastornos y extrañeza cuando ya el campeonato en unas horas empieza. El compañero Alcalá tiene fe en la camiseta porque es un gran optimista con la mente muy risueña. Pero ha de reconocer que esto ha sido una faena y aunque yo no entienda mucho de complicada materia, de tácticas y regates, posiciones y sistemas, debe ser desconcertante el ver una cara nueva con una voz muy distinta y diferentes maneras. ¿Hará lo que haría el otro sin ninguna diferencia? ¿Y el otro se lo ha contado? ¿O al ver cómo así lo echan se dedicó en exclusiva a hacerse bien las maletas? Si tu madre se divorcia y un nuevo padre te enseñan, niño, ¿tú te adaptas pronto o la verdad es que te cuesta? Ya sé que son mayorcitos en la selección señera y muy buenos jugadores y gente con experiencia, pero se pierde el partido y será la presidencia del Fútbol Federación la culpable, sin dilemas. Hola, Juanchi. Hola, buenos días. Buenos días. Tú no te acuerdas, porque eres muy joven. Bueno, ya quisiera yo. Y ni tampoco Nicolás, ni tampoco Antonio. Otro niño, otro chiquillo. Seguro que yo me acuerdo. Quizá Gloria sí. No, tú eres la que tiene mejor la más memoria. jovencita de todos. Y la más jovencita, ¿no? Tú sí. De cuando Concepción da Causa, delegada del gobierno de Madrid, me imagino que por horas, no lo sé, tomó la decisión de prohibir la entrada de la bandera estrellada en la final de la Copa del Rey entre el Sevilla y el Barça en el 2016, ¿no? Sí, señor. Sí, eso sí, es. señor. Sabéis que aquello le costó que le dijeran de todo. Bueno, pues ahora un tribunal ha decidido y ha dicho que aquello se ajustó a derecho. Es decir, ha fallado en sentido contrario al juzgado de lo contencioso, número 11, que decía que eso iba en contra de la libertad de expresión de los que portaban la banderita dichosa.
Así que voy a telefonearla, pero ya que hace muy bien. Es verdad. Señora Dancausa, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Para usted me imagino que es una satisfacción inconmensurable, ¿no? Pues la verdad que sí, porque verdaderamente en aquel momento se tachó la medida pues de todo, se puso en duda mi criterio, mi profesionalidad, e incluso llegaron a hacer referencias a mi vida personal, y la realidad es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la sentencia que ha publicado, lo que viene a decir es que era una medida que se tomó en aquel momento de seguridad, con un carácter preventivo, que tenía también un carácter técnico y que desde luego estaba prevista en la ley. Así que, bueno, yo estoy satisfecha de que se reconozca que mi trabajo estaba bien hecho. Me imagino que en aquel momento, cuando usted sopesó esa posibilidad, también sopesó que efectivamente alguien le diría que estaba cortando la libertad de expresión. Pero usted lo que quiso hacer en aquel momento fue evitar riesgos. ¿Qué riesgos, según su criterio, tenía en ese momento la bandera estrellada? Bueno, hay que tener en cuenta que esta no era la primera vez que se tomaba esta medida. Ya en el partido de Liga del año 2015, el Real Madrid decidió que es el organizador del partido, que tiene la responsabilidad de la seguridad dentro del estadio, decidió que no debían de entrar las esteladas. Y no pasó nada. En este momento, cuando fue el partido de la Copa del Rey, fundamentalmente lo que se tuvo en cuenta fue, en primer lugar, que era un partido declarado de alto riesgo, con una participación de alrededor de 60.000 personas, que las aficiones eran contrarias, había habido ya algún problema en algunos otros partidos, que por otro lado, pues el ambiente, estábamos en plena campaña electoral, el ambiente era difícil y los técnicos especialistas en seguridad que acudieron a la reunión de coordinación para establecer el dispositivo de seguridad, así lo plantearon. Y bueno, y en esa reunión estábamos muchísima gente presente, fundamentalmente, como le digo, los especialistas en seguridad y en emergencias, decidieron que había que evitar riesgo. Bueno, quiero decirle, es que esta medida se toma desde el punto de vista de la seguridad, nunca desde el punto de vista del debate político. Y hubo personas que lo quisieron llevar a otro lugar, y lo que era un debate de seguridad, y no se estaba interfiriendo a la libertad de expresión, es que ni se planteó desde ese punto de vista. Bueno, pues en cualquier caso, esto habrá sido una satisfacción para usted. En las horas previas a las que usted se ha relevado en su cargo, porque se da por hecho que hoy podría aparecer el nombramiento del sucesor, del delegado del gobierno en Madrid, que sería el señor Rodríguez Urbes o Uribes. Bueno, eso es lo que han anunciado la prensa. Yo, sinceramente, no tengo ninguna confirmación, pero sí, yo tengo claro que hoy probablemente sea el último día de como delegada, porque lo que se ha anunciado es que van a ir todos los nombramientos de los delegados del gobierno, la sustitución, ¿no? Así que, en fin, yo ya estoy preparada para marcharme, como quien dice. Señora Dancausa, muchas gracias. Ha sido muy amable por atenderme. Muchas gracias a ustedes. Gracias. El Mundial. La, 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 la. España. España. Es ridículo un tío solo, de verdad. No me sigue nadie, macho. ¿Cómo te asustas por decir España? España. No, esto se avisa. Yo nunca aviso. Factor sorpresa siempre a las intervenciones de Goyo González, más conocido como el Guanchi, en esta sección. Mucho fútbol, Carlos, mucho fútbol, es lógico. Rubiales, con ese puñetazo en la mesa, se ha precipitado, dice este oyente. Los calentones no son buenos, añade. Pues puede que tenga razón, que los calentones no sean buenos, sobre todo pasadas unas horas. Cuando uno lo ve en frío, amigo. Tanto los entrenadores como los seleccionadores y como muchos futbolistas solo velan por sus intereses económicos. Protesta otro. Y luego preguntan, ¿con quiénes irán esta noche los independentistas? Pues claro... Oye, es curioso, pero... No, pero lo ha lanzado así, como diciendo, bueno, es que muchos independentistas a lo mejor se reúnen para ver el partido de fútbol y apoyar a la selección española, porque estas son las contradicciones de nuestro país. Algunas gentes que no han sido especialmente afectas a la selección española y a los intereses de la selección española se han puesto muy dignos ahora con todo esto que ha pasado y han dicho, esto perjudica al equipo nacional. Dice, hombre, eso podría haberlo dicho antes, cuando realmente no había ningún problema, no había ninguna operación de fichajes como esta, ni por medio, y había que apoyar siempre desde el minuto uno a la selección. Y ahora se han puesto, no sé si es porque se ha cruzado el Real Madrid, el camino, ya se han puesto ahí ellos a
en fin, a cuestionar ciertas cosas y a valorar más la selección. Igual conseguimos que la apoyen, ¿no? Y todo. Tenéis el síndrome del club perseguido. Sí, no, pero Nicolás, pero si el presidente del Barça... ¿Qué haríamos nosotros los pobres del Atlético? El presidente del Barça era el que decía hace 2 días que prefería que su, equipo favorito para ganar el Mundial era Argentina. Yo soy muy de Real Madrid, Claro, es que, hombre, ¿cómo puede decir cuando varios de sus jugadores, los más importantes, están en la selección ahora mismo? Bueno, ahora hablamos de uno del Estudiantes que está escondido. ¿Y por qué Pedro Sánchez está en una guarida de la que no sale ni una sola declaración sobre el ministro de Agricultura ni sobre el cesado ministro de Cultura? ¿Qué hace? Nos preguntan. Pues reservarse el papel amable, ¿no? Parece que es esto. Sí, pero tendrá que dar la cara, ¿no? Bueno, pero yo creo que... En algún momento, lo del plasma no va a servir tampoco para él, o sea, claro, se lo van a echar en cara. Pero bueno, yo creo que los primeros días han sido de euforia, fue filtrando el gobierno de una manera pues pausada y diferente a como lo habíamos conocido y bien acogida. Y yo creo que es lo que decíamos antes, que el cambio ha sido en 24 horas de ese fulgor y esa alegría a, encontrarse luego el golpazo, la cruda realidad. O sea, yo creo que si buscáramos una imagen sería pues alguien que está sobrevolando y se pega un tropezón y cae de boca al suelo. ¿Y si se presenta hoy al término del Consejo de Ministros y da en la rueda de prensa? A lo mejor podría ser, ¿no? Bueno, ahora hay que tener en cuenta una regla de oro para casi todo en la vida. Era a ti que no. El mejor día es el primero. No sé, pero vamos a darle una idea. Comparezca usted hoy, hombre, después del Consejo de Ministros. Bueno, alguna cosa más antes de conocer nuestro yo pienso de qué. Pues mira, no entienden, a ver si se lo podemos explicar nosotros, por qué el fiscal tiene que desimputar al ministro de Agricultura. Yo lo que no entiendo es porque el ministro de Agricultura sabe que el fiscal le va a desimputar. Porque o se pronuncia en esos términos, porque todo hace sospechar que va a ser así por los pronunciamientos o por la acogida que tuvo la fiscalía, pero hasta el punto de pronosticar que esto va a ser de esta manera, yo creo que ha sido de una imprudencia, temeraria. Es que el fiscal no desimputa. El lo que hace es efectivamente. No había acusado, el fiscal no había participado de esa no era partidario de que se la investigara. Y entonces creen que, pues al final, pues si hay alguna decisión en ese sentido, vas a decir, yo no he pedido que se investigue a esta persona, esto lo decide la juez de instrucción de La Palma del Contador, la que al parecer incluye en su auto de procesamiento al señor, o sea, la investigación, la juez de instrucción, no de procesamiento, es el que incluye a este. Pero estarás conmigo que es de una junto imprudencia. A 12 empresarios agrícolas y junto a 2 exalcaldes, por cierto, de Almonte. Sí. Pero delito medioambiental, etcétera. Pero es imprudente, avanzar cuál va a ser la posición de la Fiscalía, en todo caso, desde mi punto de vista. Bueno, vamos a ver, porque precisamente en nuestra sección yo pienso que se ha hablado de esto. Primera llamada. ¿Qué pasa ahora con el ministro de Agricultura socialista, claro, del gobierno Bogue, del gobierno Fashion, del gobierno Guay, imputado por robar agua de los pozos en Doñana o cerca de Doñana? Nada, no pasará nada, ¿no? Porque es socialista y los periodistas de derechas pues se ponen acomplejados, no vaya a ser que le llamen facha. Y los de izquierda salen en tromba a defenderle y a excusarle. Y el PSOE y Podemos también a excusarle. Claro, ustedes cambien el nombre. Pongan Isabel García Tejerina, imputada por robar agua de pozos de Doñana. A la calle ya. Montserrat. Un ministro de Cultura que tiene que dimitir porque cargó las obras de su apartamento en su sociedad. Una ministra de Trabajo imputada. Un ministro de Agricultura imputado. Se dijo, Sánchez, que no pondría ningún imputado. Tal vez lo desimputen, pero él miró para otro lado en lo que pasaba en Aguas de Doñana. Y Raúl. Yo opino de que no sé por qué don Carlos Herrera dice que probablemente la imputación del ministro de Agricultura sea una chorrada. No sé en qué se basa. Pero pongamos la tortilla a dorar por el lado contrario. ¿Cómo estarían ahora todos los partidos de la oposición si eso le hubiera pasado a don Mariano Rajoy Briz?
Ahora nos vamos al café por tantos, Tony. Sí, ahora vamos a viajar un poquito, pero aquí... En nuestra época ha surgido con mucha fuerza un personaje carpetobetónico hasta las trancas, el cainita que se apoya en el anonimato de las redes sociales. Este español frustrado y cabreado, víctima de su mediocridad y de su invisible inconsistencia, está disfrutando como nunca, aunque esté haciendo lo de siempre. Los idos de junio son los causantes de ese gozo perverso. De los idus de marzo que tanto pavor causaban en Roma, a los idos de junio que se han marchado o que los han echado durante estas 2 semanas de espanto y de espantás. El cainita, devoto de Caín, no soporta la presencia del triunfador Abel. Por eso se alegra cuando derrocan a Rajoy por medio de una moción de censura que ha reunido a lo peor de cada casa. El cainita se alegra al mismo tiempo de la dimisión de Maxime Huerta, al que envidia por el dinero que ha ganado. ¡Ay, la envidia del que no soporta los éxitos de Zidane y aplaude su marcha! Es el mismo que también aplaude la destitución de Lopetegui, aunque no pueda asumir la fortuna de Florentino. Y descorcha el cava que tiene enfriado desde hace meses cuando Urdangarín entre en la cárcel. El cainita solo experimenta ese gozo podrido que genera la envidia cuando alguien cae del pedestal y jalea el derribo desde el vertedero de las redes sociales que le sirven de trinchera y escaparate al mismo tiempo. Por eso se alegra cuando tumban a los de derechas y a los de izquierdas, a los de un equipo y a los del otro, a los de aquí y a los de allá. Este mes de la luz pasará a la historia de la España de Caín, y el cainita se frota las manos cuando piensa, en la soledad de su rencor, que todavía vamos por la mitad de junio. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Buen fin de... Con España esta Estar tarde. informado.